Buenos días, mi nombre es Tania Macedo, soy abogada, trabajo actualmente en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en la Dirección de Normas y Registro. A la fecha cuento con una experiencia de 15 años en el sector público, de los cuales 10 años dedicada al saneamiento de la propiedad inmobiliaria estatal. A la fecha se vienen exponiendo varios temas relacionados al nuevo Sistema Nacional de Bienes Estatales, el rol que tiene la superintendencia en relación a todas las entidades y gobiernos estatales a nivel nacional. En esta fecha me complace apoyarlos a ustedes como una entidad integrante del sistema con la finalidad de que puedan fortalecer todas las actividades que tengan relacionadas en el tema de saneamiento de la propiedad estatal, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? El cual vamos a decir que el Sistema Nacional de Bienes Estatales está conformado por organismos, garantías y normas. ¿Ok? Dentro de los organismos pues se van a encontrar todos los que son las entidades, como en el caso de ustedes del Poder Judicial. Vamos a tener las garantías, que son las garantías que nos va a servir a la SBN como ente rector para seguir adelante y poder garantizar el desarrollo de todos los actos de administración, disposición y adquisición tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles de propiedad estatal. ¿Okay? Asimismo está regido por normas, que son las normas que dicta el propio sistema y las normas de creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales. El Sistema Nacional de Bienes Estatales está dirigido hacia el gobierno nacional con todos sus entes que corresponden, el gobierno regional, gobierno local, municipalidades, la ISBN como ente rector, los organismos públicos, las empresas estatales y las entidades o programas y proyectos, ¿verdad? Están excluidos dentro de esta área todo lo que son las empresas del ámbito de FONAFE, ¿no? Salvo que quieran hacer algún acto de disposición, siempre y cuando esté aprobado por un acto por acuerdo de director. Dentro de las garantías que se rigen en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, como garantía principal vamos a tener lo que es la supervisión, que es un acto que en realidad todas las entidades tienen que tener en cuenta. La superintendencia como tal tiene un rol de supervisión no solamente respecto a los inmuebles, si cumplen o no cumplen su función o cumplen el fin para el cual fueron otorgados, sino que también va a estar relacionada a todos los actos, trámites administrativos que tengan que realizar, a los procedimientos, cumplimientos de plazos, cumplimiento de las directivas, de las normas, ¿verdad? En el supuesto que la superintendencia encuentre, evidentemente, un procedimiento que no se ha seguido con el debido procedimiento, valga la redundancia, ¿no? La SBN va a comunicar tanto a la entidad como a la Contraloría General de la República, con la finalidad de que puedan efectuar las investigaciones correspondientes respecto al funcionario que ha cometido la infracción. ¿Okay? Otra de las garantías que tiene el sistema es en realidad la norma especializada. En la norma especializada no es más que todas las normas o directivas que pueda dictar la SBN como ente rector, solamente como ente. Es aquel que va a direccionar cómo se va a ejecutar cualquier acto de administración, disposición o adquisición tanto de los bienes muebles como de los bienes inmuebles de propiedad estatal. De ahí tenemos otra de las garantías principales, es la titularidad y dominio del Estado. ¿Qué significa? Que en el supuesto de que todas las entidades, o en el caso de los gobiernos regionales, que hagan un saneamiento de la propiedad del Estado, la titularidad siempre va a ser a nombre del Estado representado por gobierno regional.
o Estado representado por Ministerio de Educación, Estado representado por Poder Judicial. Toda la denominación va cerrada de esa naturaleza. Los gobiernos regionales podrán efectuar el saneamiento de los inmuebles de su propiedad en aquellos casos en los cuales estos hayan sido adquiridos por transferencia de funciones, por lo que eran anteriormente los consejos transitorios de los gobiernos regionales, ¿verdad? Otra garantía tenemos es la transparencia. La transparencia lo que significa y lo que nosotros como superintendencia velamos es en realidad que todos los procedimientos sean sujetos a normas, que se cumplan con los plazos, con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda cuestionar estos procedimientos. Y esto es básicamente en el tema de en realidad en todos los actos, pero sin embargo se precisa mucho más en los actos de disposición, como por ejemplo las transferencias a entidades estatales. Tenemos las ventas directas que puedan hacer ustedes como entidad hacia favor de terceros, ¿no? En las cuales tienen que ser transparentes, no tienen que ocultarse absolutamente nada, se tienen que cumplir las normas, ¿no? Posteriormente tenemos otra de las garantías que nos habla del sistema, es que toda venta o todo acto de disposición, toda venta, tiene que ser por subasta pública, de manera general, y de manera excepcional se va a realizar venta directa, de acuerdo a unas causales que ya vamos a ver en la próxima sesión. En el tema de los actos de las ventas directas, una de las garantías también que tiene el sistema es que esto tiene que ser oneroso. Oneroso significa que tiene que haber un pago de por medio, ¿no? Y a valor comercial. ¿Okay? Bajo esta garantía, evidentemente, no se admite la donación de inmuebles que las entidades realicen a favor de particulares. No lo pueden hacer. Tal es así que dicha figura no se encuentra consignada en el reglamento. ¿Estamos? Otra de las cosas que tiene, o de los actos que en realidad tiene el sistema, es la inscripción de todos los actos que hagamos respecto a la propiedad estatal, se registren en el SINAVIP como registro único obligatorio. Todas las entidades están en la obligación de efectuarlo, con la finalidad de que el ente rector como tal tenga en realidad que conocer cuántos inmuebles ha adquirido, cuántos inmuebles ha dispuesto las entidades, y de esa manera poder llevar a cabo el catastro nacional de la propiedad estatal. ¿Okay? Vamos a ver también más adelante el tema del SINAVIP. Uno de los objetivos del SINAVIP es que sea, una vez que se realicen las transferencias de funciones a los gobiernos regionales, es que se realicen de manera interconectada. ¿Estamos? Otra de las cosas dentro de los actos en realidad que hace la superintendencia, como ya le hemos dicho, la supervisión, que lo tenemos como garantía, y dentro de nuestras acciones también están la supervisión, el registro, que es la obligación de que todas las entidades tienen que remitir la información a la superintendencia para su registro obligatorio. Tenemos las normas respecto a los actos de disposición, administración y adquisición de los bienes de propiedad estatal. Dentro de las funciones en las cuales cuenta la Superintendencia, el Sistema Nacional de Bienes Estatales como ente rector, tenemos las normativas. Dentro de las normativas está el ente rector encabezado por la SBN en absolver consultas. ¿De quiénes? De particulares, como también consultas de todas las entidades públicas, como es el caso de ustedes, el Poder Judicial. Ustedes envían no solamente una consulta, envían varias consultas, que no necesariamente tienen que estar relacionadas al sistema o el reglamento de la ley 29151, sino que también
remiten sus consultas respecto a la interpretación de las normas de saneamiento, como ya se ha absuelto en algunas oportunidades. Dentro de las funciones normativas también tienen que interpretar y emitir pronunciamientos institucionales con la finalidad de que estos tengan un carácter orientador a todas las entidades, ¿ok? Porque el caso puede suceder que el caso en el cual se absuelva una consulta para el Poder Judicial respecto a la interpretación de normas de saneamiento, pues este va a servir de base y orientador a otras entidades del sector público o de las entidades que conforman el sistema. Dentro de las funciones normativas también tiene el de formular políticas y expedir directivas. Las directivas en realidad van a estar dirigidas todo relacionado a los actos de disposición, administración y adquisición de los bienes muebles e inmuebles, ¿no? Por último tenemos que promueve y propone la aprobación de normas legales. Sí, pues está en la facultad. Las normas siempre de alguna u otra manera van a tener algún vacío, así que ante eso va a proponer su aprobación. El 3 de noviembre, por ejemplo, se publicó la modificación del reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Dicho reglamento ha sido promovido por la superintendencia, justamente con la finalidad de poder ayudar a las soluciones de consultas o dudas que podrían tener las entidades en relación a determinados temas puntuales. Dentro de las funciones que tiene la SBN está el de supervisión. Como les adelanté hace un momento, en el tema de la supervisión, la SBN está en la obligación de supervisar los bienes estatales, el cumplimiento del debido procedimiento y los actos que ejecuten las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Es decir, va a tener dos partes la supervisión. Uno es en realidad el cumplimiento del fin respecto al inmueble y por último es el debido procedimiento. ¿Okay? En el cumplimiento del fin es bastante sencillo porque la supervisión va a ir y va a estar dirigida a supervisar, verificar, fiscalizar si efectivamente la entidad cumple o no cumple con el fin otorgado el inmueble. ¿Okay? Esa es la idea. Por ejemplo, si la superintendencia detecta que un inmueble otorgado al Poder Judicial para que funcione, se me ocurre, la Corte Superior de Piura, ¿no es cierto? Y que dicho proyecto tiene que ser ejecutado en un plazo de 2 años y no se cumple, evidentemente la superintendencia va, dentro de su rol de supervisión, va a verificar y va a solicitar la reversión de ese terreno, ¿no? Igual, si supongamos que en ese procedimiento, el cual se entregó a una entidad para el cumplimiento de un fin, un inmueble, ¿verdad? Pero que, si bien es cierto, cumple con el fin, pero que revisado el expediente no se ha encontrado que se ha vulnerado el debido procedimiento, pues también se incurren en sanciones. Esto lo que va a significar que estas infracciones, ¿verdad?, sean de conocimiento tanto del titular de la entidad como de la Contraloría General de la República, con la finalidad de que se emitan las acciones correctivas y las sanciones respectivas de ser el caso. No es que todo lo que la SBN ponga en conocimiento sea necesario una sanción. No, simplemente pone en conocimiento de la entidad con la finalidad de que se realicen las acciones correctivas. ¿Ok? Dentro de los bienes de supervisión, ¿qué es lo que se va a supervisar? ¿Ok? Se va a supervisar tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles. Este caso, la sesión del día de hoy es de bienes inmuebles. ¿Cuáles bienes inmuebles? Los de dominio público y los de dominio privado del Estado. Ambas condiciones son las que se tienen que fiscalizar. ¿Estamos? ¿Cuál es el efecto sancionador que tiene
la supervisión. En primer lugar, si la superintendencia detecta que un inmueble no está siendo usado, ¿verdad? Está abandonado o está siendo dado a un uso distinto de ese bien, lo que va a hacer como ente rector va a asumir la titularidad de dicho predio, ¿ok? En representación del Estado. Ojo, eso no quita de que el predio haya sido de propiedad del Estado. Puede ser un predio del Poder Judicial, puede ser un predio de educación, puede ser un predio del Ministerio del Interior. La intención de ello es de que las entidades estén en la obligación de destinar o darle buen uso a los inmuebles. Caso contrario, el ente rector lo que va a hacer es asumirlos a su nombre, va a asumir la titularidad a su nombre. ¿Estamos? Entran todas las entidades del sistema. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, los organismos autónomos, los proyectos y otros. Entran todos. El sustento legal es el artículo 18 de la ley 29151 y el reglamento, artículos 7.2 y 7.3. Este es un procedimiento que lo vamos a ver también en la segunda sesión. Otro de los efectos que se tiene es la reversión. Otro de los efectos que se tiene es el tema de la reversión de los inmuebles por incumplimiento. ¿Ok? En este caso, lo que tenemos es si la entidad, o en este caso también puede ser la superintendencia, otorgó un inmueble para un fin específico, llámese adjudicación en venta, porque la mayoría son casos de venta, ¿no es cierto? Y por un plazo de 2 años no se cumple con el fin determinado, este predio revierte. Ojo, que en este caso tiene que haber causal de reversión. Caso contrario, no daría pie al tema de que el inmueble revierta a favor del Estado. ¿Okay? La condición es que sean los adquirientes a título gratuito, que en su mayoría son transferencias que se dieron hace muchos años, adquirientes a título oneroso, que son aquellos que han pagado también por el inmueble, y siempre que exista una cláusula de reversión. La norma, había normas o leyes anteriores que se especificaba la causal de reversión, pero no se especificaba el plazo, a qué plazo iba a revertir. Entonces la norma, que es el reglamento de la ley, el decreto supremo 007-2008, vivienda, sí nos establece que es por un plazo mínimo de 2 años. ¿Okay? Otra de los efectos de la supervisión es la extinción de la afectación en uso. En este caso específico es aquellos en los cuales las entidades otorgan afectaciones en usos a entidades o cesiones en usos a particulares para que destinen el inmueble a un fin determinado, siempre y cuando sea social. ¿Okay? Si se determina que esta entidad o esta persona jurídica no cumple con el fin, se extingue la afectación en uso. Ya vamos a explicar más adelante cuál es la diferencia entre afectación en uso y cesión en uso. ¿Okay? Esta extinción siempre va a ser cuando la administración esté a cargo de otra persona, cuando se esté dando un mal uso al inmueble, o sea, se le dio para educación y finalmente están usándolo, se le ocurre para el mercado, ¿verdad? Entonces, evidentemente se extingue. ¿Quiénes son las personas integrantes? Las entidades públicas o los particulares en el caso de cesiones en uso. Finalmente, como les dije en la diapositiva anterior, las acciones correctivas y sanciones ante la infracción. Esto siempre y cuando, les vuelvo a repetir, se encuentre efectivamente una infracción que lo merezca. Todas las acciones que realice la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, comunicando evidentemente a las entidades,
son simplemente de manera correctiva. Es la entidad la que tiene que evaluar en realidad la gravedad de la infracción. Ya evaluará si el funcionario cometió o no cometió la infracción, le hablará en el proceso disciplinario o no. ¿Ok? Pero como les digo, eso simplemente son acciones correctivas para que el titular accione y para que la Contraloría, si lo considere necesario, pueda efectuar también las acciones que lo considere pertinente. La SBN tiene otra función, que es esta, es la tercera, la función decisoria. En esta función, en realidad, lo que se pretende es tratar de haber generado un órgano de revisión, ¿no? A la fecha, funciona el órgano de revisión en la superintendencia, pero como tal, constituido, no está organizado, no cuenta con vocales, no cuenta con presidente, pero sin embargo, la delegación como tal está dado a la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal. Esta unidad orgánica va a resolver, ¿qué cosas puntualmente? Las oposiciones al saneamiento 130, que es lo que vamos a ver acá más adelante. ¿Okay? Va a resolver conflictos entre entidades respecto de los actos administrativos de bienes estatales. Conflictos sobre identificación y reserva de bienes del Estado para alcances de proyecto de interés nacional y de interés sectorial. Los conflictos sobre identificación, calificación y declaraciones de condiciones de terrenos del Estado o levantamiento de las mismas. Solamente en estos 4 actos la SBN va a conocer. La SBN no va a conocer, por ejemplo, de los actos estatales, de los actos administrativos sobre bienes estatales expedidos por las entidades dentro de sus competencias, ejercicio de sus competencias. Tampoco se va a pronunciar respecto a los procesos de formalización y titulación efectuados por CAFOPRI o por cualquier otro organismo. No se va a pronunciar respecto a las demarcaciones territoriales, porque las demarcaciones territoriales en realidad esto es mediante una ley y evidentemente si hay conflictos de provincias, conflictos de distritos, tienen que ponerse de acuerdo las partes y eso se va a determinar en el Congreso de la República. Los conflictos sobre derechos emanados de las concesiones, tampoco se pronuncia sobre temas de concesiones mineras. Esto en realidad lo va a hacer el órgano competente, que sería el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Los actos denegatorios emanados de los procesos regulares de las entidades, tampoco. Ninguno de estos actos la SBN va a ver. A la fecha, lo que viene resolviendo la superintendencia o la tendencia que se tiene es respecto a las oposiciones que formulan las entidades respecto al saneamiento del 130. A la fecha se están resolviendo oposiciones en relación a este saneamiento. Respecto a los otros 3 actos, en realidad a la fecha no se ha presentado ninguno, no ha habido todavía pronunciamientos, pero respecto al primero sí. En el tema, ¿qué cosa es lo que se debe acreditar para ir al órgano de revisión? En principio, las entidades que van al órgano de revisión tienen que acreditar su posesión o tienen que acreditar la propiedad, ¿verdad? ¿Cómo? La posesión siempre va a ser con documentos de fecha cierta y la propiedad con la partida registral, ¿verdad? En ambos casos los van a tener que presentar mediante una solicitud que es la oposición a la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Tienen que acreditar su legítimo interés sobre el bien en conflicto, ¿no? Evidentemente, si hay una entidad que dice, un momentito, Municipalidad de Tacna, este no es tu predio, este es el mío, evidentemente la Municipalidad de Tacna tiene que acreditar que ese inmueble es suyo. ¿Mediante qué? Ya sea la partida registral o mediante actos de posesión o documentos que acrediten la posesión. Y la entidad que se siente afectada también tendrá que acreditar lo mismo, ¿verdad? En el caso o en el supuesto que las entidades
no se encuentren conforme, evidentemente, con la resolución que emite el órgano de revisión, pueden evidentemente ir a la vía judicial a impugnar dicha resolución, ¿no? Eso les permite las normas. Por último tenemos la función de registro, ¿no? Que es la obligación de que todas las entidades tienen que remitir la información de sus inmuebles a la SBN para que se registren en el SINAVIP, en el registro único obligatorio. ¿Ok? Esta es una obligación que tienen todas las entidades, incluyendo el Poder Judicial. Los señores del Poder Judicial, tengo entendido que a la fecha sí están cumpliendo con remitir la información, están actualizando también su data, ¿no es cierto? Es más, incluso la superintendencia y bueno, las personas que estén en el tema del órgano de control patrimonial saben que la subdirección de registro y catastro constantemente les remite documentos, oficios, cartas con la finalidad de que actualicen su información, con la finalidad de que ustedes le informen a la superintendencia cuántos predios tienen, cuántos predios han culminado ya de sanear, etcétera, ¿verdad? Y ustedes les informarán, les dirán, sí, tengo tales, no he terminado, ¿verdad? O de lo contrario, ustedes dirán, ya tengo registrado y estos son los documentos que voy a remitir. Ojo, dentro de los documentos que se remiten al Sistema Nacional de Bienes Estatales para su registro en el SINAVIP son plano, memoria descriptiva, valorización del terreno, fotografías del terreno, ¿ok? Ahora bien, dentro de lo que es la valorización, las consultas más frecuentes han sido qué tipo de valorización debo realizar para llevar a cabo la inscripción del registro SINAVIP, ¿no? Algunos han interpretado de que es una valorización comercial, para lo cual tendrían que todas las entidades, evidentemente, contratar a un perito especializado y la revisar, ¿verdad? Hasta hace poco las entidades venían haciendo eso, pero en realidad se tomó un criterio en la superintendencia que cuando se trataba de actualizar el registro SINAVIP, ¿no? No era necesario que sea una valorización comercial, en realidad, sino que podría ser una valorización efectuada por una persona que trabaje en la propia entidad, evidentemente que tenga la capacidad de efectuar la valorización. En otros casos, se ha aceptado incluso la valorización de los predios simplemente a valorar arancelario, lo que nos dice el impuesto predial, ¿verdad? Ese monto también se ha actualizado. La idea es por lo menos que se determine cuál es el valor del inmueble. Ojo, eso no quita que en el momento de que ustedes vayan a disponer del inmueble, esto tengan que realizarlo a valor comercial. Eso sí te establece la norma. Es más, en la modificatoria que se dio el 3 de junio de este año del reglamento, se modifica pues el artículo 36 del reglamento con el decreto supremo 0013-2012-vivienda, ¿no? Y en el cual establece que efectivamente en el tema de tasación, solamente para los actos de disposición se requiere que sea a valor comercial y que se tiene que realizar por una empresa especializada. Y en el caso de que no exista en la zona empresa especializada, lo tendrá que ser un perito con determinadas características que han sido definidas en la propia directiva, ¿ok? Y que además especifica de que dicha valorización tiene un plazo de vigencia de 8 meses, lo cual la anterior norma decía de 6 meses. Asimismo, dentro de la modificatoria se especifica que esta valorización puede ser actualizada, ¿no?, por un tiempo igual de 8 meses, ¿no? Esto nos va a permitir en realidad a las entidades como a la superintendencia no contratar en realidad a otro perito tasador o a la empresa, ¿no?, que se vaya a hacer la inspección nuevamente a la zona, ¿verdad? La idea es que simplemente se actualice sobre las datas que se tienen. Estamos. Ok.
Ahora vamos a ver el tema de bienes de dominio público. Como ustedes vieron en una diapositiva anterior, la supervisión de los bienes inmuebles de propiedad estatal se hacen sobre los bienes de dominio público y sobre los bienes de dominio privado del Estado. En esta oportunidad, en esta sesión, vamos a referirnos a los bienes de dominio público. ¿Okay? Los bienes de dominio público se pueden usar, se pueden disfrutar y se pueden concesionar. ¿Ok? ¿Estamos? Esto lo establece la propia Constitución. Los bienes de dominio privado se pueden usar, disfrutar y disponer. Estos inmuebles van a ser representados por las entidades, ¿no?, como cualquier otro propietario. En el caso de los bienes de dominio privado del Estado, pueden ser materia de transferencia, pueden ser arrendados, pueden ser permutados, ¿verdad? A diferencia de los bienes de dominio público, que no se pueden realizar porque ya tienen una categoría como tal, tienen una carga como tal, ¿ok? ¿Por qué? Porque sirven evidentemente para un uso público o para un servicio público. En el caso de uso público, ¿cuáles podrían ser? A ver, tenemos los parques, tenemos las playas, ¿verdad? Tenemos las líneas de ferrocarril, ¿verdad? Y los bienes de dominio público que brindan un servicio público, ¿cuáles serían? Todos aquellos en los cuales se encuentran las entidades públicas. Por ejemplo, educación, por ejemplo, salud, por ejemplo, interior a través de las delegaciones policiales, donde funcionan las municipalidades, donde funciona incluso el propio Poder Judicial, sus sedes administrativas. Son bienes de dominio público que sirven, que brindan un servicio, ¿ok? Y por lo tanto son inalienables, imprescriptibles, ¿verdad? No se pueden, no pueden salir de ese marco jurídico en tanto no se tenga la autorización, ¿ok? En ambos casos se tiene como titular al Estado o a la entidad que conforme el sistema nacional con el cual se encuentra bajo su administración. Los bienes de dominio público, como adelante, son inalienables e imprescriptibles, ¿verdad? Para aquellos que no estamos en el contexto o no conocemos mucho del tema, no podemos venderlos y no podemos prescribirlos en el tiempo, ¿ok? No pueden ser materia de derechos privados, es decir, no se pueden transferir a terceros para ningún acto relacionado, es decir, no puede haber arrendamiento. ¿Okay? No necesitan de la protección del registro público como tal, porque evidentemente ya están destinados tanto por el uso como el servicio como bienes de dominio. Pero sin embargo, se está optando por el hecho de que se puedan inscribir en registros públicos con la carga comportamental. En los bienes de dominio público tienen la tutela permanente del Estado. ¿Ok? O sea, se supone que nadie podría decir que una vía es de propiedad privada, ¿no? Porque se supone que ser una vía, la tutela ya está permanente del Estado. O no se podría decir de que es de X, cuando en realidad, ya dado que es un uso público, corresponde al Estado. Dentro del marco legal que tenemos pues la Constitución Política del Estado, en la cual pues es bien cierto, nos establece, nos especifica como marco central que los bienes de dominio público son inalienables, son imprescriptibles, los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su aprovechamiento económico. Estamos, por ejemplo, en los temas de las concesiones a particulares, ¿cuáles podemos tener? De repente se me ocurre una zona de playa, que es la zona de dominio público como tal, y de repente alguien quiere dedicarse a
a la adquisición de piedritas, ¿verdad? Hay gente que se dedica a buscar piedritas en la playa, ¿verdad? Las lija como tal, y eso las vende bien brillositas. No sé si ustedes han ido a Casa Ideas, por ejemplo, y encuentran piedritas demasiado brillositas. Pues la gente se dedica a eso, explotan eso, ¿no? Y para eso les dan permiso, les dan autorización. ¿Quiénes? Las entidades competentes. En este caso no es la SBN como ente rector, sino la CEDICA, la DICAPI, por ejemplo, ¿no? Otra de las normas que tenemos es la Ley de Recursos Hídricos, que es la 29338, ¿no? En esta norma, pues se me va a establecer en el artículo 2 específicamente cuáles son los bienes de dominio público, ¿no? Por ejemplo, me pone que es el agua. El agua es el patrimonio de la nación. Su dominio es inalienable e imprescriptible, ¿no? Entre otros pone, por ejemplo, la faja comprendida entre la baja y alta marea, ¿no es cierto?, en la cual le va a establecer la ANI, la Autoridad Nacional de Agua, las islas existentes y las que conforman los mares, lagos, lagunas o estérios o ríos, las islas, ¿no? Por ejemplo, las islas, ustedes han ido a Paracas, hay varias islas. Aunque ustedes no puedan creer, esas islas son bienes de dominio público, pero sin embargo la SBN las inscribió a nombre del Estado. La isla El Frontón también está inscrita a nombre del Estado, ¿verdad? Como les decía, o sea, el hecho de que sean bienes de dominio público no significa de que no puedan ser materia de inscripción en el registro público. Claro que sí, se pueden inscribir en el registro público. Los terrenos ganados por causas naturales o por obras artificiales, al mar, a los ríos, al lago, lagunas también, son áreas consideradas como bienes de dominio público. La vegetación ribereña y las cabeceras de cuenca también son considerados. Y por último, las fajas marginales que confiere la ley, ¿no?, en la cual está determinado mayormente por las leyes de playa. Acá está la ley 29856, que es la ley de playas, ¿no?, en la cual en esta norma pues sí me dice: las playas del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles. Se entiende como playa el área donde la costa se presenta como plana, descubierta con declive suave hacia el mar y formada de arena o piedra, canto rodado o arena entremezclada, con fango más una faja no menor de 50 metros de ancho para la línea de alta marea. En el tema del litoral de la playa y relacionado a los 50 metros, esos son los únicos que son considerados como bienes de dominio público. A ver, para que ustedes tengan una idea, vamos a explicar un poco de la faja. Si bien es cierto, ustedes no ven el tema de la faja de bienes de dominio público, porque evidentemente los inmuebles del Poder Judicial como que no están, digamos, ubicados dentro de la zona de playa, ¿no? Pero sin embargo, un tema de conocimiento para que ustedes tengan una idea, ¿no?, de cómo es que la SBN lo trabaja, ¿no?, y lo viene efectuando, en realidad acciones de supervisión en relación a esa área, ¿no? Bien, nosotros vamos hipotéticamente a imaginarnos, ¿no?, que esto es el mar, ¿verdad? Lo que estoy dibujando, no soy muy buena dibujante, pero bueno, trato de hacerlo. Estas son las olas, ¿verdad? Y lo que se trata de decir es determinar cuál es la línea de los 50 metros y cuál es la línea de los 200 metros que nos habla la norma. ¿Estamos? La línea de alta marea, en principio, ¿quién determina la línea de alta marea? La Dirección de Hidrografía a cargo del Ministerio de Marina. ¿Ok? Y esta faja o esta línea de alta marea, en realidad lo que se va a hacer es sacar
un área aproximada o una línea promedio, ¿verdad? De cuál es la línea de alta marea. Y la línea de alta marea en realidad no es otra cosa que donde llega el límite de la playa. ¿Ok? Donde llega, perdón, el límite donde llegan las olas. Eso es. Estas son las olas, ¿verdad? Y supongamos que esta es la última línea donde llega la ola, esta es la última ola, ¿no? Y esto se van a dar cuenta ustedes, por ejemplo, en el tema de la... Cuando ustedes han hecho campamento en algunos casos, ¿no es cierto? Han visto que las olas del mar llegan hasta una determinada zona de la playa, de la arena, ¿verdad? Ustedes dicen, oh, ¿cómo ha crecido el mar? ¿No? O de repente dicen, oh, hasta acá llegó la ola en la madrugada. Sí, pues, eso es la línea, ¿verdad? Que se determina como línea de alta marea. ¿Ya? Se saca un promedio. Y supongamos que ese promedio sea la línea que voy a dibujar en este momento. Es esta de aquí, la rojita. ¿Okay? A partir de esta línea, acá, es donde se va a establecer los 50 metros lineales. ¿Okay? Esto es uso público. ¿Okay? De aquí a acá son los 200 metros lineales, que es zona de dominio restringido. ¿Okay? Estamos sobre esta área de aquí, sobre esta área, que es la zona de uso público, de dominio público. ¿Okay? La SBN no tiene intervención alguna, ¿okay? Salvo la de supervisión. ¿Okay? Solamente tiene las funciones de supervisión. ¿Quién? La SBN. ¿Cómo qué? Como ente rector del sistema. Pero la SBN no puede disponer sobre esta área. No puede vender, no puede arrendar, no puede hacer nada, no puede concesionar. ¿Okay? El único que tiene la capacidad de hacerlo es solamente la dirección de capitanías. Solamente ellos. ¿Ok? Respecto a la zona de dominio restringido, la SBN sí, pues sí tiene competencia. Sobre esta zona, lo que puede hacer es vender, ¿ok? O hacer cualquier otro acto de disposición o administración. O disposición. Cualquiera de los dos actos puede realizar. Pero eso lo va a realizar siempre y cuando le levante la intangibilidad de esta zona. ¿Ok? Eso significa que va a tener que decir que esta área de dominio restringido va a pasar a ser dominio privado del Estado. ¿Okay? Solamente bajo ese contexto la SBN podría evidentemente disponer de dicho terreno de bienes de dominio restringido. Como les digo, respecto a los bienes de uso público, lo que es playa, en realidad, si bien es cierto la SBN no puede hacer acto de disposición, pero sí tiene como obligación la supervisión. A ver, ¿quiénes de ustedes en realidad han ido a las playas del norte? Me imagino que muchos de ustedes han tenido que haber ido a Máncora, a Vichayito, ¿verdad? Entonces, si los que han tenido la oportunidad se habrán dado cuenta que esta situación no se respeta. De ser así, ustedes se han dado cuenta que hay hoteles que ocupan esto. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué están haciendo estos hoteles? Ocupan el área que corresponde a los 50 metros, que es de dominio público, de uso público, que se supone que es de todos nosotros, que nosotros tenemos que ir a esa playa. Pero sin embargo, ustedes ven hoteles, ven casitas,
y al final ustedes no tienen ni cómo acceder a la playa porque está realmente cerrado, ¿verdad? Entonces la SBN lo que ha hecho acá es un acto de supervisión. A cada una de estas casitas, a cada uno de estos hoteles los ha notificado, dependiendo del caso, a otros les ha iniciado el proceso judicial, porque evidentemente están en una zona que afectan, pues, ¿no? Que afectan el dominio de todos los ciudadanos, el uso de todos los ciudadanos, el poder acceder a la playa. ¿Ok? Unas personas han ido a procesos judiciales, otros han decidido y decir, bueno, como la SBN no me puede vender esto, porque realmente acá no se puede vender, o sea, ya es como tal queda, lo único que se puede hacer es concesionar, pero eso ya dependerá de la dirección de capitanía. La SBN lo único que puede hacerle es vender esta parte de acá. ¿Y cómo le va a vender? Previo cambio a dominio privado del Estado. Eso es lo que va a tener que hacer. ¿Ok? A ver, los que no han ido al norte, pero pueden estar acá en Lima, ¿verdad? Ustedes dirán, pero ¿cómo acá en la Costa Verde, ¿verdad? Hay restaurantes, ¿no es cierto?, que se han construido, que son muy bonitos, ¿ok? Pues sí, efectivamente, y están dentro de esta zona de los 50 metros. La SBN también ha iniciado acciones de supervisión allí. A todos aquellos restaurantes que están ocupando parte de la zona de dominio público han sido notificados y se encuentran a la fecha en proceso judicial. ¿Por qué? Porque la SBN en realidad tiene que cumplir su rol como supervisión, como ente rector. Sin perjuicio de lo que estamos indicando, o lo que nos dice la norma, o lo que les estoy precisando en este gráfico, en realidad lo que se pretende es la SBN supervise todas las zonas de playa de todo el territorio nacional. Para lo cual ha sacado una norma, una directiva, ¿no?, en la cual se ha organizado todo un plan de supervisión. Se ha contratado personal relacionado para hacer únicamente supervisión de zonas de playas, ¿no? Es un plan piloto, en realidad, que se está empezando con todo lo que es la zona norte, con la zona de Tumbes y la zona de Piura, que son los temas más problemáticos que se tienen a la fecha. ¿Ok? Continuando con el tema de los bienes de dominio público, la Ley General del Ambiente también, pues en el artículo 108, nos indica que las áreas naturales protegidas son bienes de dominio público, ¿verdad? Y nos desarrolla exactamente a qué se van a dedicar cada una de ellas, debido a su importancia para la conservación, diversidad biológica y demás valores asociados al interés de cultura, paisajismo y científico, ¿no? Por eso son bienes de dominio público. Asimismo, también existe este decreto supremo, ¿verdad?, que es el reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, en el cual establece que las aguas son de propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos nuestra casa o estamos listos para hacer un proyecto, no sé, se me ocurre un proyecto hotelero, y que da la casualidad que sobre ese terreno cruzan aguas termales o cruzan determinada quebrada, esa agua que transcurre no es de propiedad nuestra, no va a ser de propiedad nuestra, es de propiedad del Estado. Nosotros la estamos utilizando, sí, y para lo cual vamos a tener que pedir incluso también las autorizaciones correspondientes. ¿Okay? Aquí pues vemos un ejemplo de bienes de dominio público, que es el tema de las playas, ¿no? Doctor, ¿y en caso un empresario quiere comprarse una playa privada? No hay tema de playas privadas. Lo que pueden hacer es comprar terrenos sobre la zona de dominio restringido para ejecutar proyectos de inversión privada, por ejemplo los temas hoteleros, ¿no? Eso sí, pero no aquí sobre esta área, sino sobre esta área de la zona de 200 metros. Pero sí lo pueden hacer. Tenemos la Panamericana, por ejemplo. La Panamericana es un bien de dominio público que puede ser concesionado, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado por la televisión de que la Panamericana
se está construyendo por tramos y que determinadas empresas lo tienen a su cargo mediante concesión. Y ellos son los que ponen los peajes, ¿no? El parque también son bienes de dominio público. Este es un bien de servicio público, como por ejemplo es el Hospital Carrión en el Callao, ¿no?